Durante este último año se ha hablado mucho de sarna en España y desde diferentes ámbitos hay una gran preocupación por la transmisión de este parásito. En este vídeo vamos a presentar datos novedosos sobre la sarna y vamos a explicar qué es la sarna, cuál es la situación de la sarna en España, cómo se transmite y cómo se trata. Esta es la alerta que están lanzando los dermatólogos de nuestro país. Aumentan los casos de sarna y el aumento de casos de sarna en España. Los dermatólogos han alertado del repunte de los casos de sarna. Un artículo sobre el tratamiento de la sarna. Durante el último año se han publicado numerosas noticias alertando de un aumento en el número de casos de sarna en nuestro país. Como coordinador del grupo de epidemiología de la Academia Española de Dermatología, diversos medios me han contactado para intentar aclarar la situación. El principal problema que nos encontramos a la hora de determinar si estamos ante un brote de sarna o no es la ausencia de registros epidemiológicos fiables respecto a la sarna en España. Eso hace que sea muy difícil determinar cuál es la incidencia de sarna en nuestro país. Sin embargo, recientemente nuestro grupo de investigación, en colaboración con la Academia Española de Dermatología, ha publicado un trabajo que aporta nuevos datos y luz sobre este tema. El trabajo se ha publicado en la revista de la Academia Europea de Dermatología. Lo que hemos observado es que desde 2008 hasta 2021 la incidencia de sarna en España no ha dejado de aumentar. Y es que en este periodo los tratamientos prescritos para la sarna se han multiplicado por 6. No solo esto, sino que la transmisión de la sarna fue especialmente alta en los años 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia COVID. Según nuestros datos, en 2021 en España, más de 300.000 personas fueron tratadas por sarna. Estos datos son preocupantes y apuntan a que hay un problema con la sarna en España. Para comprender la sarna, lo primero es saber qué la causa. La sarna, también llamada escabiosis, es causada por un parásito denominado Sarcoptes scabiei, concretamente por la hembra de este parásito. Esta es una imagen microscópica en la que se observan varios sarcoptes. El que mejor se ve está a la izquierda de la imagen. El tamaño aproximado de este parásito es de entre 0,3 a 0,4 milímetros, por lo que es muy difícil de apreciar sin ayuda de una lupa o un microscopio. El parásito infesta la epidermis y va excavando túneles y depositando huevos por el camino que darán lugar a nuevos sarcoptes en un periodo de aproximadamente una semana. Un paciente tiene en su piel de media entre 10 y 20 parásitos. Y respecto a los síntomas que causa la sarna, el más frecuente es el picor. Es un picor con algunas características que lo hacen un poco diferente de otros picores que pueden aparecer en la piel. Y es que el picor de la sarna característicamente es más intenso durante la noche. Y otra particularidad de la sarna es que el Sarcoptes, el parásito que ocasiona la sarna, es un parásito un poco caprichoso y no tiene la misma afinidad por cualquier parte de la piel, sino que tiene sus preferencias. Y por eso hay ciertas localizaciones que frecuentemente van a estar afectadas al mismo tiempo que en otras zonas del cuerpo normalmente no hay afectación por el Sarcoptes. Los parásitos de la sarna se localizan con mayor frecuencia en las manos, en la cara anterior de las muñecas, en los pies y en el área genital. En adultos, este parásito por lo general no suele afectar a la cabeza, pero en lactantes y niños pequeños sí que puede afectarse esta zona. En estas imágenes pueden apreciarse las lesiones que desarrollan los pacientes. El aspecto clínico de la sarna puede ser muy variado y asemejarse a muchas otras enfermedades de la piel. Lo más frecuente es la presencia de pápulas, que son lesiones sobrelevadas y que en este caso tienen además descamación e inflamación por la reacción de la piel frente al parásito. Aunque no siempre se aprecian de forma clara, en muchos pacientes pueden verse los surcos escabióticos, es decir, el surco o túnel que va excavando el parásito. Una técnica sencilla que puede ayudar a identificar estos surcos con facilidad
es pintarlos con tinta o incluso con un rotulador y limpiar el exceso de tinta hasta que quede solo la marca del surco escabiótico. Algunos pacientes sienten mucha angustia cuando se les informa que tienen un parásito en la piel. Es algo que nos resulta angustioso en muchas ocasiones y esto es algo natural. Sin embargo, sí quisiera insistir que en sí recibir el diagnóstico de sarna no es algo malo, sino más bien casi se puede decir que lo contrario, porque una vez que uno tiene el diagnóstico apropiado, hemos dado el paso más importante para poder poner un tratamiento efectivo y de esta manera conseguir la mejoría de los síntomas. Hay que pensar que los pacientes con sarna muchas veces están semanas o incluso meses hasta que llegan a la consulta y reciben el diagnóstico correcto y durante ese tiempo están con picores insoportables que no mejoran a pesar de múltiples tratamientos. Y una vez que se llega a la consulta, se identifica la causa y se pone el tratamiento apropiado, la probabilidad de curación es muy alta. No obstante, antes de hablar de la curación de la sarna y del tratamiento de la sarna, es importante comprender cómo se transmite la sarna. Vamos a hablar un poco de cómo es la transmisión de este parásito, cómo este parásito llega desde la piel de un paciente enfermo hasta la piel de una persona sana. A día de hoy, cuando se habla de la transmisión de la sarna, este trabajo, publicado por Kenneth Mellanby en el año 1941, sigue siendo un referente. En aquellos años, el mundo estaba inmerso en la terrible Segunda Guerra Mundial. Y, según relatan los medios de la época, el ejército británico sufría un grave brote de sarna. Era urgente, por tanto, para los británicos determinar la forma de transmisión de este parásito para poder prevenirla. La creencia de la mayoría de los soldados de entonces era que el principal medio por el que se transmitía la sarna eran las mantas contaminadas por el parásito. Para dilucidar este tema, Mellanby diseñó varios experimentos. En uno de ellos, se realizaron 300 pruebas consistentes en que voluntarios sanos usasen una cama en la que inmediatamente antes había estado un paciente con sarna. El resultado es que solo 4 voluntarios sanos contrajeron la sarna. Es decir, en solo el 1,3% de los casos hubo transmisión de la sarna por medio de las mantas y las sábanas. Posteriormente, Mellanby repitió el experimento, pero en esta ocasión seleccionó a pacientes con sarna con alta carga de parásitos. Si un paciente habitualmente tiene entre 10 y 20 parásitos en la piel, en este caso se seleccionaron pacientes con sarna grave, que presentaban más de 50 parásitos en la piel. En este caso, el 15% de los controles sanos que usaron la cama inmediatamente después de que se levantase el paciente con sarna se contagiaron por la sarna. Finalmente, se hizo un experimento en el que un paciente con sarna y un control sano dormían juntos en la misma cama. En este caso, el 75% de los controles sanos contrajeron la sarna. Aunque los estudios de Mellanby se realizaron hace décadas, siguen siendo un referente a día de hoy y son perfectamente válidos. Y lo que nos indican es que, aunque la sarna puede transmitirse a través de ropa, tejidos o sábanas y otros objetos inanimados, esta vía de transmisión tiene un papel pequeño y es muy poco frecuente. La mayor parte de los pacientes contraen la sarna por contacto físico continuado y estrecho con una persona que está enferma por sarna. Sí que es muy importante eliminar estigmas y falsas creencias asociadas a la sarna que pueden ser muy dañinas y perjudiciales. Y es que frecuentemente puede asociarse la sarna, por ejemplo, a personas con una pobre higiene. Y esto es algo que nos pregunta mucho en la consulta. Y lo cierto es que no. El nivel de higiene no tiene nada que ver con la probabilidad de contraer la sarna. La sarna es un parásito, o el Sarcoptes, que es el parásito de la sarna, tiene esa capacidad para infestar la piel y solo necesita que estemos en contacto con una persona que tenga el parásito. Cualquier persona que tenga contacto con otras personas es susceptible de, en un momento dado, contraer la sarna, independientemente de su higiene, de su nivel sociocultural o de cualquier otra característica personal. Una vez conocida qué es la sarna y cómo se transmite, cabe preguntarse por qué en España están aumentando tanto los casos durante los últimos 10 años, y especialmente a partir de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia por el COVID. Cabría pensar que las medidas que se tomaron para disminuir la transmisión del COVID, fundamentalmente
evitar contacto interpersonal también debería haber servido para disminuir la transmisión del Sarcoptes, del parásito de la sarna, y sin embargo esto no ha sucedido, sino que de hecho ha aumentado la presencia del parásito en la población. Y como digo, esto no es del todo conocido y está siendo investigado, pero hay varias hipótesis. Por un lado, pensamos que el hecho de que durante la pandemia hubiese una gran saturación del sistema sanitario y una mayor dificultad para acceder al médico puede haber hecho que los pacientes que tenían sarna no hayan podido acudir a la consulta, no hayan sido diagnosticados, no hayan sido tratados y haya aumentado el número de parásitos que tenían en la piel. Y mientras más parásitos tiene un paciente en la piel, mayor es su capacidad de infectar a otras personas, ¿no? Y esto puede haber jugado un papel durante la pandemia, aunque a ciencia cierta no lo sabemos. Por otro lado, puede suceder que en aquellos domicilios, en aquellos hogares donde hubiese una persona afectada, el hecho de que pasasen mucho tiempo juntos en contacto en el domicilio puede haber favorecido la transmisión interpersonal dentro de la unidad familiar. Y aunque, como digo, no tenemos del todo bien filiadas las causas de este fenómeno, a pesar de las distintas hipótesis que hemos comentado, sí hay que decir un dato curioso, y es que este fenómeno que acabamos de observar en España no ha sido exclusivo de España, sino que también se ha dado en otros países de Europa. Y es que, según los datos de los que disponemos, durante la pandemia COVID, la incidencia de la sarna ha aumentado en España, pero también lo ha hecho en Holanda, Italia y Turquía. Llegados aquí, el siguiente punto que nos interesa es el tratamiento de la sarna. Lo más importante para tratar la sarna, el punto clave es el diagnóstico precoz. El picor es el principal síntoma de la sarna, pero también lo es, en general, de la mayor parte de los problemas dermatológicos. Y si no se acude a un experto, es fácil que la sarna pueda pasar desapercibida y confundirse con otros problemas de la piel, como por ejemplo los eczemas. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo siguiente es pautar el tratamiento. Y los tratamientos son, por lo general, bastante eficaces y sencillos. Los principales tratamientos que se prescriben en España son la permetrina en crema y la ivermectina oral, y la eficacia de estos tratamientos en los estudios se ha estimado en más del 80% de los casos en los que se consigue la curación, por lo tanto son muy eficaces. No obstante, hay algunos trabajos que están publicándose recientemente y que alertan de que la sarna o el Sarcoptes, el parásito de la sarna, podría estar haciéndose resistente a alguno de estos tratamientos, y eso explicaría el por qué algunos pacientes no terminan de mejorar. Sin embargo, otros autores han refutado esta teoría alegando que la permetrina y la ivermectina siguen siendo muy eficaces y que probablemente los fallos del tratamiento se deben a otros factores. Y hablando de otros factores que pueden comprometer la eficacia de los tratamientos, se encuentra la importancia de tratar a todos los miembros de la unidad familiar, a todos los convivientes de un domicilio. Y es que si una persona tiene la sarna, es fácil que se haya transmitido al resto de sus convivientes. Y el resto de sus convivientes pueden tardar semanas o incluso algunas personas pueden tener la sarna durante mucho tiempo y no manifestar síntomas. Y si no se trata a todas las personas que están conviviendo, aunque aparentemente la mayor parte de ellas no tengan sarna, si no se tratan es fácil que se vayan transmitiendo la sarna de unos a otros de forma cíclica, de modo que los pacientes no encuentran mejoría. Y el otro punto importante a la hora de hablar de la curación de la sarna es la importancia o el cómo debemos de tratar los tejidos, las ropas, sábanas y otros tejidos en contacto con la piel. Como ya decíamos, los tejidos no son la principal vía de transmisión de la sarna y por tanto no es la parte principal del tratamiento, pero desde luego es algo que también ayuda a asegurarse de que por fin sacamos a la sarna de nuestro hogar. Ante un diagnóstico de sarna, se aconseja lavar la ropa en agua caliente al menos a 50 grados, lo cual es suficiente para matar al parásito. O si se prefiere, se puede guardar la ropa o las sábanas en bolsas de plástico cerradas. El tiempo que puede vivir el parásito en esas bolsas de plástico cerradas depende de la humedad y de la temperatura de la zona en la que se viva. De forma genérica, teniendo en cuenta que en España vivimos en un clima cálido, se recomienda tener la ropa y las sábanas en bolsas cerradas durante al menos 8 días. Y hasta aquí este repaso, esta revisión de la sarna.
Si tienes cualquier duda, por favor déjalo en los comentarios y prometo que voy a hacer todo lo posible por contestarlo. Si tenéis interés en otro tema que queráis que comentemos, me lo podéis también poner en los comentarios. Y si os interesa este tipo de contenido, suscribíos al canal porque a lo largo de las próximas fechas voy a ir subiendo vídeos acerca de temas de interés y de actualidad en dermatología y en general para el cuidado de la piel. Nos vemos.